Bueno, voy a proseguir explicando algunos procesos que utilizó mi padre Samir Makarios para hacer fotogramas. Fotogramas se denominan genéricamente todo proceso fotográfico hecho en el laboratorio y sin intervención de una cámara. O sea que la matriz que produce la cámara al sacar una foto de algún elemento visto en el exterior vendría a ser la matriz. El fotograma vendría a ser el proceso creativo que se genera a través de la persona que lo realiza en el laboratorio, por ejemplo, usando determinados elementos o fuera del laboratorio, y después lo amplía o lo reproduce generando una matriz, pero hecha a mano sin una cámara. Acá lo que muestro, este es el libro que edité en el año 2009 de mi padre, que vendría a ser, abarca básicamente toda la obra pictórica y todo lo que tiene que ver con la fotografía experimental que él realizó. Entonces, él participó de la primera exposición del importante movimiento Otra Figuración, que se expuso en el año 61 en la Galería Peuser, acá en la Argentina, en la cual participaron Noé, Carolina Mushnik, Deira, De la Vega, Machó y mi padre. ¿Cuál era ellos habían hecho un manifiesto del tema del movimiento de otra figuración. Era un tema importante para ellos porque la otra figuración significaba que partían de un juego lúdico, una cuestión azarosa del azar, haciendo manchas o haciendo determinadas cosas dentro de su imaginación, y de ahí partían a la otra figuración, o sea que no utilizaban la figura para después hacer la abstracción, sino al revés, partían de manchas para después hacer la figuración. En el caso de mi padre, él explica todo esto y lo denominó temas bíblicos. Es un librito de los tantos que él hizo de edición limitada y de una forma muy manual, con textos de él, donde él explica los distintos procesos que tienen que ver con esto. Entonces, yo acá traje algunas copias originales de, por ejemplo, dos fotos hechas en gelatina de plata de una matriz que vendría a ser un negativo pintado a mano de esta serie bíblica o Otra Figuración, fotograma, que ahora voy a explicar cómo se realiza. Y acá, por ejemplo, tenemos un fotograma que, si lo miramos así de costadito, se ve que en realidad está todo pintado, todo con tinta china. Esto vendría a ser una tinta, casi no vendría a ser una foto, si bien hay algunos elementos fotográficos y el papel es fotográfico, el soporte es fotográfico. Entonces voy a explicar. Cuando él revelaba los negativos venían en rollos, y cuando el rollo se revelaba, luego se secaba. Para secarlo, el rollo entero se ponía así, y este vendría a ser un negativo 6x6. Como verán, la parte de la película tiene la matriz de la fotografía, pero en algunos casos quedaban digamos, partes de la película virgen, que cuando se revelaban eran translúcidos. Como en ese momento las fotos no se podían retocar con Photoshop, sino que se hacían las copias, estos negativos, cuando iban a la ampliadora, una pequeña minúscula, un polvo por ejemplo, o que haya estado sucio la lente o cualquier cosa, generaba puntos blancos en las copias de gelatina de plata, ¿no? Esto vendría a ser una foto copiada en gelatina de plata. Y si vemos, por ejemplo, acá abajo, hay pequeñas imperfecciones. Ahí hay una manchita, acá hay otra, que no son resultado, digamos, de la copia, sino que son resultado de
del proceso del copiado del negativo en el papel. Entonces eso se retocaba, y hasta el día de hoy se retoca así, con un pincelito usando lo que se llama tinta china. La tinta china es una tinta líquida que con un pincelito se diluye como para lograr tapar estos spots en inglés, o sea, estas marquitas, y lograr, por ejemplo, el gris para evitar de que se note que hay acá un error en la copia, o acá. Entonces eso se hacía con tinta china. Entonces, para lograr el gris, cuando estaban los rollos de las películas colgadas, que las colgaba por lo general en el arco de la puerta, en la puerta de mi casa, de mi padre, acá tenía puesto los rollos de las películas que los agarraban con una pinza y ahí estaban. Entonces él con la tinta china y el pincelito iba probando o en papel o en las películas la dilución exacta que necesitaba de la tinta china para poder retocar la foto para que no se noten los spots o las marquitas que eran los errores que surgían de las copias hechas en el laboratorio con la ampliadora. Ahí él descubrió que la tinta china sobre la película, cuando secaba, se resquebrajaba. ¿Por qué? Porque la tinta china tiene unas características que no se adhieren bien a la película y entonces se resquebrajan. O sea que si cae una mancha de tinta china sobre la película, cuando eso seca, se resquebraja. Cuando se copia, lo que se resquebrajó queda a la inversa. O sea, por ejemplo, esto vendría a ser la parte blanca y esto vendría a ser una mancha de la tinta china que resquebrajado genera este tipo de cosas, donde se resquebraja la tinta china, la tinta no permite que pase la luz y al resquebrajarse pasa la luz entre la tinta china y eso al copiarlo en papel queda en negro. Esto era el proceso que él usaba para generar las copias de otra figuración. Acá, si mostrás por ejemplo esta, acá vemos un ejemplo de cómo la tinta china se va abriendo y después él, de acuerdo a ese sistema lúdico que era partir de la mancha, del azar, le fue dando con el pincelito y hizo una carita y personajes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo llamó serie bíblica, porque él a cada uno de estos personajes que generaba a través del fotograma le dio un nombre bíblico. Entonces, acá hay varios en el libro reproducidos. Este es el que está en el Malva, por ejemplo. Este es un negativo que básicamente es todo tinta china, porque justamente queda blanco, y lo que es negro es donde se resquebrajó la tinta china y le hizo las caritas. O esto, se nota claramente donde él probaba con el pincel la tinta y donde él pintaba después encima. Por ejemplo, en este caso, esto es todo blanco y estos puntitos evidentemente fueron puestos después de todo el resto. Esto es tinta china muy diluida, por eso queda gris, ¿sí? Acá tenemos varios, siempre están las caras presentes y siempre se ve la tinta china resquebrajada sobre el negativo. Como estos eran negativos 35 milímetros y 6x6, después para hacer copias más grandes, en ese momento el proceso se hacía una copia a una matriz de un vidrio y del vidrio podía hacer copias más grandes. Por suerte se mantuvieron todos los originales. Acá se ve el resto de la película. Esto, por ejemplo, es 35 milímetros y es una copia bastante larga. Un negativo 35 vendría a ser esto y esto vendría a ser casi 3 negativos de 35 milímetros en cuanto a la medida. Así es como se generó este tipo de fotogramas que es, como indiqué al principio, fotograma es todo lo que se denomina genéricamente
un proceso fotográfico donde se genera una matriz y se copia en laboratorio fotográficamente, pero que no interviene la cámara. Hay distintas maneras, en este caso existe la matriz, en otros casos se puede trabajar directamente en el laboratorio con elementos sobre la ampliadora, y en ese caso esa matriz nunca más se vuelve a utilizar. Hay distintos procesos y todos los fotógrafos desde 1900 y hasta antes, inclusive en algunos casos, hasta el día de hoy han buscado, digamos, en el fotograma poder encontrar una beta artística a la fotografía, y que hay toda una tendencia actual, ya hace años, de denominarlo fotografía subjetiva y de interesarse por los fotogramas, porque es muy difícil que de estos fotogramas existan muchas copias, mientras que cuando es una copia de una foto del obelisco o de lo que sea, la matriz permite hacer infinita cantidad de copias. Bueno, espero que lo hayan entendido y acá termino de explicar este proceso.